De abogada a emprendedora, de la teoría a los desafíos del mundo real. Soy Evelyn Castañeda y esto es Skate to Success, un espacio diseñado para los empresarios y los emprendedores, donde contamos sus historias, visibilizamos sus negocios, damos tips legales y patinamos directo al éxito. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy tenemos una invitada que nos va a contar toda su experiencia de cómo ha mezclado y combinado el mundo jurídico con los negocios. Ella es Daniela Higuita, bienvenida. Gracias, Evelyn, por la invitación. Voy a aportar lo que más pueda en ese ratico para que sea algo bien agradable. Dani, tu formación como abogada te ha servido mucho para el manejo de los negocios, lo que has logrado, pero me gustaría que nos contaras cómo fue ese proceso de comenzar a gerenciar una gran compañía en el mundo de la seguridad en la empresa de tu hermano. ¿Cómo fue todo ese reto? Principalmente fue en plena pandemia, en 2019. La verdad, uno de la universidad sale muy perdido. Pues yo estaba más perdida que embolatada. O sea, seamos realistas. Y aparte, nunca fue como lo que yo consideré, o sea, fue algo que se dio la vida, me metió pues como por ese camino, digámoslo así. Pero fue muy retador porque era muy joven. Total. Y cuando comienzo en ese mundo, lógicamente me encuentro con personas muy mayores, entonces todo eso me jugaba en contra, porque las mismas personas que eran el equipo que pertenecía a mi hermano, no, le decían que yo sin experiencia, que tan joven, que la verdad que yo no iba a servir, literalmente era así, hasta pidieron mi cabeza. Wow. Entonces él tuvo pues que entrar como a intervenir ahí pues como a mediar para esa situación saliera pues como con éxito. Y empezamos a trabajar y como te digo, más perdida que embolatada, porque una cosa es lo que te enseñan en la carrera como tal, que es pura teoría. Total. Y muy diferente la práctica. Entonces llegar a cometer errores, conocer, pagué errores y así fui aprendiendo. Y así esa experiencia pasó pues a otro nivel, hasta el punto de que yo ya tenía pues como con los años del manejo pues como de las empresas, por decirlo así. De hecho no era una, era un grupo empresarial. No me habías contado esa parte, ¿cómo así? Sí, mi hermano no solamente tiene empresas de seguridad, no, él tenía su empresa de turismo, es un grupo, se llama Inversiones de SUC, es un grupo de varias, las empresas cumplen varias funciones, entonces no era solamente de la empresa como tal, sino que era a nivel... ¡Wow! Y en ese entonces tú todavía no te habías graduado de abogado, ¿sí? No, yo no me había graduado, yo empecé con él como en junio y me gradué en noviembre, pues en la pandemia, de hecho me tocó ir a recibir el diploma por una ventanita, o sea, no hubo ceremonia, nada. Y ahí es donde yo comienzo a trabajar con él, pero no me había graduado en ese entonces. Dani, y bueno, ¿cómo fue esa experiencia de manejar personal, que no es tan fácil, más para una persona joven? Porque traigo a colación una anécdota que yo tuve, fue mi primer trabajo, recién graduada, a los 21 años, y empezó me nombran de directora jurídica de un hospital. Y resulta que yo no tenía nada de experiencia, nada, cero. Y como dices tú, uno de la universidad sale con la teoría, pero sin saber nada de práctica. Entonces fue muy complejo. Y cuando yo llego y me hacen el nombramiento, el sindicato y pues las personas, principalmente de la parte administrativa, ay, ¿cómo esa abogada, esa niña va a venir a manejar las situaciones tan complejas de este hospital, el tema jurídico? ¿Cómo es posible? ¿Qué irresponsabilidad? Y no me querían. Realmente pidieron que por favor cambiaran de abogada. Y lo más teso era que allá cualquier abogado no se le medía ese cargo porque llevaban sin abogados varios meses y habían temas muy complejos, demandas de responsabilidad médica, contratos con los médicos, contrataciones altas, entonces era fuerte, pero en el hospital habían más abogados y mucho más mayores que yo, pero ellos eran abogados externos y a mí me tocó como digamos empezar y ser teóricamente la jefe de ellos, pues la parte administrativa. Y fue muy difícil como enfrentar y pasar esa barrera de que la inexperiencia, la juventud, mujer, hay muchas situaciones ahí que juegan y que es difícil para uno como abogado recién egresado, los temores, las inseguridades. Entonces yo me apoyaba, mis profesores, los abogados que tenían experiencia, los que era amigo, donde hice las prácticas y porque se manejaban temas laborales, comerciales, de responsabilidad médica, de seguros. Entonces era
fue complejo. Entonces no me imagino pues esa sensación que tú tuviste al momento de que digan, no, saquen esa niña porque normalmente son así, son un poco fuertes. No, y literal, es que fue así. A mí que me favoreció, que mi hermano me apoyaba mucho. Entonces él dijo como que usted no tiene que hacerle caso a nadie, usted lo que yo le diga y hagámoslo. Qué lindo. Eso fue un reto, con miedo y todo lo hice, porque la verdad uno sí es como temeroso de hacer las cosas mal, porque ya eso es una cosa equivocar en una universidad, que usted saca un 3, un 2, lo que sea, pero otra cosa es usted equivocar en la vida real, que puede ser muy costoso ese error y que obviamente lo va a asumir la empresa. Entonces, a raíz de eso, pues tuve el apoyo de él, aparte, gracias a Dios, cuando yo ingreso, también ingresa mi amigo Ricardo Cano, que es una persona muy experta en el tema de la seguridad. Entonces yo dije, no, de esa persona es que yo tengo que aprender, y me le pegué, o sea, literalmente me le pegué porque todo el equipo muy teso y bueno, y muchas fortalezas, pero la experiencia que tenía él o el conocimiento que tenía él siempre iba más allá. Entonces decido pues como acercármele a él y él me va guiando, porque él fue el que en realidad me guió, porque mi hermano pues múltiples funciones, él no tenía pues como tiempo de estarme explicando las cosas. Entonces yo era con mi amigo Ricardo y él fue el que me ayudó. Pero el manejo del personal es muy, muy complejo. ¿Qué pasó? Siento que también ha sido como por mi carácter, que yo tampoco me la dejé como pues montar, ¿no? Como que, como decía, o sea, es que yo vengo a cumplir mi trabajo, también mis funciones. Entonces, muy respetuosa, como con las ponas a lo que era, pues tampoco la más amarga, pues tampoco la más amable, pues no, como lo que era. Entonces, en sí, en la parte legal, toca hacer ciertos requerimientos a contabilidad, ya una lista de chequeo, mirar si se cumplen con los requisitos, permisos de horas extras, pues todo lo que conlleva una empresa, y más que todo como es con el tema de seguridad, que es muy complejo, porque a nosotros nos supervisa pues la superintendencia, entonces hay que tener todo muy ordenado. Pero allí me fui yendo, con miedo y todo, y equivocándome, como te digo, y eso vaya a Cámara de Comercio, asesoría allí, asesoría allá, no, mejor dicho, no. En ese momento no estaba ChatGPT, entonces como que no me salvaba de mucho. Pero con errores y todo, y ahí iba aprendiendo. Qué aprendizaje tan enriquecedor, porque hay una enseñanza importante que nos dejas hoy, y es que uno, cuando entra a una entidad o a una empresa o cuando está en un negocio, uno debe de, como dices tú, pegársela a los que saben. Y eso es algo importante porque uno tiene que tener la humildad para uno reconocer que no eres el más experto, pero que necesitas apoyarte en los que saben, y que así me pasó a mí tal cual. Y yo dije, yo me lo voy a pegar a estos dos abogados que saben tanto, están manejando otras cosas, pero trasnochaba, amanecía de derecho trabajando. Yo decía, yo tengo que cumplir estas funciones bien y me voy a hacer respetar, porque así bien no tengo experiencia, voy a estudiar el doble, voy a capacitarme más, voy a consultar a los que saben. Y eso fue lo que, digamos, también te ayuda a ti a poder superar esas situaciones, esas barreras que le ponen a uno, a los recién egresados, porque las universidades son buenas, hay de todas las calidades, pero lamentablemente sí salimos es con mucha teoría, a diferencia de los médicos. Tú sabes que los médicos se entrenan en los hospitales, los médicos estudian en un hospital, ven a hacer las cirugías, empiezan a hacer la práctica desde que están desde sus primeros semestres. Nosotros no, o sea, es muy diferente. E inclusive en los consultorios jurídicos y en los casos que empiezas a llevar al inicio, sigue siendo demasiado poco para lo que es el mundo real. ¿O qué opinas tú, Daniela? No, por ejemplo, yo lo digo desde mi experiencia. En el consultorio jurídico, la verdad, yo no aprendí nada, porque allá la designan, no sé, es como casos, pues dependiendo de los que tenga la universidad, y a mí no ni siquiera ni siquiera me lo asignaron. Y aparte, cuando yo estaba estudiando, yo sí decía, bueno, yo me voy por el administrativo, pues era como el que más me gustaba, la joya de la corona, ¿cierto? Pero cuando yo salgo y la realidad era otra, las oportunidades de manes por el derecho empresarial, entonces yo decía, pues madre, yo en la academia ni en el derecho empresarial, porque como no era lo que me apasionaba, entonces yo como que tampoco le presté pues como atención. Cuando yo llego, te lo soy sincera, tampoco es que, ay, no, lo que yo quiero hacer en mi vida y lo amo y venga, hagámosle, no. Yo lo vi es como adquirir experiencia y aprender. Entonces, cuando empiezo mi vida laboral,
las ganas, siempre son las ganas de irnos a hacer las cosas bien, de mejorar, de aprender. Entonces, es eso, es comenzar a, no sé, bueno, voy a preguntarle al que sí sabe cómo se hace. Y me pegué todas las herramientas que existen. Como te digo, me mantenía en cámara de comercio. Yo creo que ya volvió esa muchacha acá. Pues porque yo no sabía ni hacer un acta, claro, que es algo tan sencillo. Sí. Que es algo tan sencillo, uno no sabía ni siquiera hacer una acta, ni hacer una renovación de cámara de comercio, o sea, cosas tan básicas. Que son básicas, que lo puede hacer cualquier persona, ni eso lo sabía. ¿Cómo manejar una reunión? Por ejemplo, uno dice, bueno, ¿cómo una persona que de pronto, o sea, una citación, cómo cita una asamblea de la empresa a los socios o en fin, cómo manejo el tema laboral también, que pues tenías un equipo pero de todas maneras es complejo, son muchas situaciones que tienes que frentear y que no es fácil, es difícil, no es fácil, y más porque si bien tenemos una formación básica que nos enseñan derecho laboral, administrativo, civil, comercial, penal, sí, pero a la vez uno dice, tanto trámite, tantas cositas que hay que hacer, tantos requisitos que hay que cumplir ante las autoridades de control. Ustedes no sé si licitaban con el Estado, o sea, y un contrato con un particular, demasiados frentes de los cuales tú tenías que encargar. Sí, y mira que eso es también lo que te decía, que no era solamente una actividad económica, que era la seguridad privada, no, que había el centro vacacional, entonces que había que hacer una renovación de un RNT, entonces que había una limitada, que ya sabemos que no son accionistas sino que son socios, no son acciones sino que son cuotas, que había unas que eran acciones y accionistas. Entonces empezar como a identificar eso, que esas tienen que cumplir ciertos requisitos, que esas, o sea, fueron tantas cosas que yo lo único que pude haber hecho fue acudir a las entidades, buscar las personas que supieran del tema, y lógicamente dedicarle tiempo, porque yo creo que no es solamente estudiar y tener los temas, por ejemplo lo que tú dices, el derecho es muy amplio, hay muchas áreas y en la universidad le enseñan a usted todo, pero todo es como por encimita también, es afuera cuando uno llega a la realidad que uno empieza a darse cuenta cómo sí funciona y que en la teoría es una cosa, pero en la práctica es totalmente diferente. Total. Entonces así yo empecé con cámara de comercio, yo creo que hasta cuando me veían ya volvió, porque yo iba como a todo, hasta que me enseñan a hacer los requisitos del acta, que son cosas tan básicas y eso yo no lo sabía, o sea, eso yo no lo aprendí en la academia. Entonces fue un reto, pero como te digo, cuando uno tiene las ganas, uno le hace, uno, mejor dicho, uno todo lo puede, hay que investigar y obviamente esforzarse, y fueron muchos días también trasnochando, con mucho miedo, incertidumbre de que fuera a hacer algo mal, pero bueno, sí. Afortunadamente las cosas salieron bien. Tampoco fue algo que yo haya decidido en la vida, porque uno hay veces en la universidad dice, no, yo me voy por el administrativo, no, por el civil, no, pero la vida llega y usted lo manda por el camino que usted menos pensaba. Dani, y fue una oportunidad, digamos que tu hermano ha sido como una especie de mentor para ti, creo, porque te dio esa oportunidad y te permitió, te puso en una situación un poco difícil y con leones alrededor, pero también te dio ese respaldo. Entonces son situaciones que uno tiene que valorar. Sí, no, total, mi hermano para mí ha sido como mi motor a seguir, como la persona que yo más admiro, porque lo que te comentaba ahorita atrás de cámaras, es una persona que pudo hacer mucho con poco, y obviamente uno dice, no, gracias a Dios, él me dio la confianza, es más que eso, como generar la confianza y el respaldo, y él me apoyó siempre, él antes me defendía, super, pero también me dejaba como solita, como hágale usted. Ay, no, pero fue duro, fue muy difícil, pero la verdad, todos yo conocí a Daniela cuando estaba de gerente de la empresa. Ese fue nuestro primer encuentro y la verdad yo dije, esa niña tan joven, tan tesa, realmente, pero me pareció algo con una calidad humana maravillosa, y eso es muy importante. Pero Dani, la verdad todo lo que nos estás contando es muy importante, y realmente nos damos cuenta que las situaciones difíciles que a veces vivimos los seres humanos, y que usted ve una persona con éxito o usted una persona con un resultado, me encantó lo que me decías ahora, y es que no hablar de los resultados, del proceso, ese es el verdadero aprendizaje. Entonces me contaba detrás de cámara Daniela toda esa situación que les tocó vivir como familia, y que eso no lo utilizaron como excusa o victimizarse o quedarse ahí, sino que les ayudó a visionarse de una manera diferente, salir adelante, luchar
y formar lo que hoy ha logrado su hermano, lo que has logrado tú. De verdad que es muy admirable. Sí, yo digo que uno en la vida no puede quedarse con lo que pasó. Antes tiene que tomar las malas situaciones o las adversidades como un impulso, como hay que salir de eso y que salir adelante. Entonces lo que yo te decía, llegar desplazados de un pueblo, Desplazados de un pueblo, prácticamente volado a las 4 de la mañana porque se le veía Raimundo a todo el mundo, llegar a una comuna 13 en pleno 2002, 2000, que era, mejor dicho, una guerra total, y ver sin embargo que mi hermano seguía haciendo como el motociclo y como que vamos para adelante, o sea, como que antes eso debería inspirar a las personas, no conformarse, y gracias a eso, a la decisión que él tomó, porque sí, hubo un cambio pues como en la vida, porque quizás yo también haya tomado la decisión cuando se creció de salir de allá o lo que sea, pero fue inicialmente él, sin oportunidades, sin nada. Sin nada, sin dinero, sin apoyo, sin una red de apoyo, ni familia acá. No, nada, o sea, acá familia sí había, pero no había como ese apoyo, pues, no, nosotros siempre hemos sido como nuestro núcleo ya, entonces, y ver todo lo que tú dices, se ha logrado, pero sí es algo muy importante y es la calidad humana, porque uno sí tiene que conservar como esa esencia y ese espíritu y la humildad de saber que en la vida se puede estar bien o puede estar mal, es más, cuando se está muy bien, preocúpese que llega el momento en que va a estar mal, porque la vida es una balanza, ni muy bien ni muy mal, pero todo ha sido una experiencia bonita, entonces eso es lo que yo pues, que te decía ahora, que si hay personas que sin nada lo han hecho, otras personas que tenemos más oportunidades, ¿por qué no? Y eso va mucho en la mentalidad de las personas, y no solamente ir a una universidad a educarse, porque es que allá o se aprende digamos lo intelectual, ¿cierto? Pero la vida es más que eso, la vida no es usted comer carreras, ni hacer diplomado, ni de todo, no, la vida consiste en muchas cosas más, y si uno desarrolla la inteligencia emocional, la inteligencia social, las relaciones, que son tan importantes, eso no va a avanzar, no va a avanzar. Así es. Entonces, sí, Dani, la verdad es que es muy admirable y hay algo también muy importante y es el papel de las universidades que están cumpliendo en nuestra formación, que no solamente es formar intelectualmente a las personas, es formarlas, como decías tú, en inteligencia emocional y en otras habilidades blandas que son importantes a la hora del mundo laboral, porque sí, usted sale como abogado a un mundo laboral que se va a enfrentar a una realidad o al litigio, porque dependiendo pues el enfoque que quieras o la especialidad que quieras, entonces o que te vas a dedicar a litigar o a asesorar o simplemente a ser empleado o asesor de una compañía o de una entidad pública, pero tienes que saber que en todos los roles, en cualquiera de esos roles, debes de trabajar en equipo, debes de saber expresarte, debes de saber temas de negociación, muchas herramientas que hoy tenemos y que podemos capacitarnos, pero que muchas veces no hacemos uso de ellas. No. Y ahí no nos vayamos muy lejos. La universidad lo que forma o la estructura que ellos llevan es como un individualismo, porque las ponen en su examen, entonces he preguntado y no son como, yo nunca entendí, yo decía, pero ¿por qué? O sea, igual, yo sé que es un sistema educativo tradicional que desde la escuelita siempre ha sido como igual, pero para mí ese sistema es obsoleto, o sea, ya estamos en pleno siglo XXI, uno antes tiene que trabajar en equipo, antes tiene que ayudar, ustedes saben, yo le enseño, pero uno no ve eso, y aparte cuando sale a un mundo laboral, todo el mundo es con una competencia, entonces si usted cobra 2 millones, el otro cobró 1, tratándole de quitar, y no es eso, es que es lo que las personas no han entendido, que uno no es lo que valga, sino el valor que usted le dé como tal a las personas. Y has tocado un tema tan fundamental que es, digamos, la competencia que se ve entre el mismo gremio, que han denigrado quizás mucho el ejercicio profesional del derecho. Estudiar es costoso en cualquier universidad, el esfuerzo de los padres, de muchas personas que inclusive trabajan para pagar sus estudios y les toca combinarlo, tu parte laboral con la parte académica, difícil, y sin embargo no valoramos esa, digamos, al momento de ejercer, que es que no tenemos que hacer competencia, o sea, hay trabajo para todos, hay formas de usted ganar dinero muy bien en el ejercicio profesional, pero precisamente es como, yo lo veo, comparo mucho a los médicos con los abogados, pues es algo que es fuerte decirlo, pero es una realidad. Los médicos se apoyan mucho en su gremio, o sea, son personas que se respetan mucho entre ellos normalmente, ¿cierto?
pero en el gremio de los abogados a veces no encontramos eso y eso es un poquito triste. Pero digamos que ahorita estamos pasando a otra era que yo creo que es diferente de como dices tú, trabajar mancomunadamente, apoyarnos, consultarnos. Eso es fundamental, no solamente en el tema del derecho, también en el mundo de los negocios. Sino que es que yo lo veo de que ya la gente se dio cuenta que ser individual y trabajar solo no lo puede llevar a ningún lado. Entonces la gente ya las personas somos más conscientes y lo que te decía Eve, no solamente es usted tener el conocimiento, usted puede tener mucho conocimiento, pero si usted no tiene relaciones, ¿con quién va a tener? ¿Qué clientes va a traer? Yo puedo tener muy buenas relaciones y usted puede tener muy buen conocimiento, podemos hacer un equipo. No, entonces ya como que las personas, es como te digo, están siendo más conscientes de que en la vida el que va solo sí llega rápido, pero el que va acompañado va a llegar más lejos. Entonces esa es como la teoría, pero tampoco es tan fácil, porque en el tema del derecho, en el gremio, también seamos realistas, hay muy poca ética. Entonces, a mí me ha pasado que yo he tenido casos y he llevado, bueno, no sé, pero tú sabes, y lo que han hecho es que me hacen caer mal. Ay. Entonces, también falta como, y yo digo que no es solamente eso, no es solamente, digamos, las personas que tengan como el conocimiento, no eso, uno tiene que tener más habilidades aparte para poder tener éxito en las cosas. Así es, uno tiene que capacitarse en otras cosas que le van a ayudar en su vida profesional, en su ejercicio del derecho o en cualquier rol. En temas que, por ejemplo, en el mundo de los negocios, cómo usted hacer una negociación, cómo usted, o sea, es desde lo básico, cómo relacionarse correctamente con los empresarios, y ahí tocamos, digamos, un tema que es el tema de la ética, el profesionalismo y el valor como profesional o lo que vamos a ganar con nuestro ejercicio. Sí, valoramos lo que vamos a ganar, pero el tema de la ética y el profesionalismo es fundamental. Es fundamental porque hoy el trabajo que tú desarrollas con calidad, ese cliente te va a traer otro. Y digamos que tú vas a poder dormir tranquilo porque siempre lo hemos hablado digamos en otros episodios y es la imagen con la que cargamos los abogados, lamentablemente. Total. Esa mala fama del abogado que ustedes ya saben qué dicen, entonces yo ni lo pronuncio porque yo digo no, tenemos que, estamos cambiando eso y que el abogado se convierta en un aliado del empresario, el emprendedor y dependiendo pues obviamente del caso que estemos representando, en este caso pues en derecho empresarial, que seas un aliado del emprendedor, no es sacarle el dinero, no, es que cobras por lo que tú estás haciendo, pero no por quitarle el dinero, no, es porque realmente estás apoyando, le estás dando un servicio de calidad. Entonces eso es importante. Es que yo pienso, pues mi teoría es que las personas deberían estudiar derecho, no solamente pues por lucrarse, no, eso es por cultura, porque es que el derecho no sirve para todo y lo vemos todos los días en nuestra vida diario siempre. Entonces, por la parte del derecho, o sea, voy a seguir ahí. Por la parte del derecho, a mí, sinceramente, pues el tema del litigio nunca me ha llamado pues como la atención, por eso decidíme como por el derecho empresarial, porque es bueno usted encontrarse con personas que quieran crecer con esa mentalidad, porque seamos realistas, las personas que atreven a hacer empresa tienen otra mentalidad. Entonces, sí es más viable porque uno con las personas puede hacer más afín, y es lo que tú decías, un cliente te va a traer otro, el voz a voz, es generar la confianza, la relación, la comunidad, no solamente es un cliente, no, el cliente vuélvelo tu amigo. Así es. Y la mejor, digamos, el mejor marketing no es la mejor imagen que uno puede tener como abogado, es el caso ético y bien llevado que tú llevaste o la representación o la asesoría, porque al fin y al cabo esa persona va a quedar con satisfecha, va a decir, bueno, esa abogada es ética, me sentí realmente apoyada, respaldada, no como que venía simplemente, siempre vienes a cobrar o siempre viene, ay, qué pereza el abogado, qué pereza los abogados, porque he tenido la oportunidad de estar en mesas con muchos empresarios, ay, qué pereza los abogados, y a veces uno dice, abogada, y no es eso, es realmente el abogado ser la persona, no el conflictivo, no el que genera el conflicto para ganar más dinero, para ganar el caso, no. Es el que ayuda a resolver, apoya, el que protege. Entonces es importante cambiar esa percepción que tenemos. Dani, ahora vamos a pasar a un tema y es, ¿en qué momento tú tomaste la decisión
de decir, yo ya no, voy a formar mi propio negocio, voy a empezar porque tú tienes en la vena lo negociante que eres. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? ¿Tú lo empezaste siendo gerente o tú renunciaste y comenzaste negocio? Mira, ve que cuando yo comencé pues a trabajar con mi hermano, yo dije, no, hazlo por experiencia. Como dice el libro, padre rico, padre pobre, yo trabajara por aprender. Cuando yo decidí aprender, yo sabía, uno siente que no es como lo de uno porque tampoco era lo que me apasionaba, ¿cierto? Pero entonces casualmente cuando yo estudiaba Derecho, en las temporadas yo siempre buscaba pues como qué hacer trabajo y así. Usted era muy inquieta, ha sido muy inquieta toda la vida. Sí, pero sabes que siempre lo he hecho para aprender de ciertos temas. Entonces a mí me llamaba el tema de la tecnología, me interesaba. Entonces yo busqué trabajo en un lugar de una tienda de tecnología, duré 15 días. Pero le dije, voy a aprender, a ver cómo es que la vuelta, y aprendí. A los 15 días yo renuncio. Entonces yo empiezo a vender lo que es vidrios, sushis, hacerlo a los compañeros de la universidad. O sea, yo ya vendía en la universidad. Tenía una moto y cuando yo bajaba y compraba las cositas y entregaba y así me fui. Cuando yo estaba con mi hermano, me acuerdo que empezando a trabajar con él, él me dio un carro, me dio como 2 años para pagarlo. Y él me dijo, si usted es inteligente, lo vende y hace plata. Y si usted no es inteligente, usted anda en él. Y efectivamente yo andé en él por ahí un año. Pero entonces siempre con mi mente de que yo quiero un negocio de tecnología, todo. Pero mira a lo que voy. La inexperiencia, yo era abogada, yo en ese momento no, fue todo como a la par. Comienzo a trabajar con mi hermano y por ahí en enero empiezo con el tema del negocio. Paralelamente. Tú combinabas las... Era durísimo, me tocaba durísimo, pero entonces con la inexperiencia que teníamos, no sabíamos de negocios, entonces hicimos un mal negocio, una mala inversión, el negocio salió, el que compramos salió súper costoso porque era con prima, los equipos nos lo vendieron a cliente final, o sea, nos faltaba un montón de permisos. Es lo que te digo, o sea, uno sí tiene las bases, la carrera, pero la vida real es muy diferente. Yo hubiese dado todo por tener algún mentor que yo le hubiese pagado, venga, enséñeme cómo, por dónde me voy. Yo también. Pero no, lastimosamente fue con caída tras caída. Y todavía soy, porque como te digo, yo no hablo de un resultado, yo hablo de un proceso. Así es. Y es muy duro y es muy difícil porque hay días en que uno dice, no quiero más, pero hay que seguir. Y es una recomendación, por ejemplo, qué pena que te interrumpa, Dani, y es a los estudiantes de Derecho de hoy, a los estudiantes de Administración, a los estudiantes de negocios, de cualquier carrera, es importante desde empelicularse. Es bueno, o sea, es una palabra que es importante que ustedes asuman el papel de lo que realmente quieren ser y a lo que quieren llegar. En la universidad pronto hay esta persona tan exagerada, pero es importante que ustedes se vayan relacionando y como se dice vulgarmente, se metan en el campo. Entonces los abogados empiecen en una firma de abogados, así sea que al principio sea simplemente que vayan y ustedes vayan aprendiendo. Yo empecé sin que me pagaran en una parte porque yo decía, yo necesito aprender más. Cuando renuncié al hospital, me fue muy bien en el hospital, gracias a Dios, todo salió demasiado bien. Y al final la gente decía, ¿por qué se va a ir? El mismo gerente, ¿usted cómo se va a ir? Ya no, dejamos el hospital súper bien. Pero ya había que cambiar, yo ya quería cambiar ya tenía pensado que era lo que quería hacer. Sino que es que uno muchas veces dice, no, yo quiero tal cosa y entonces la gente si no es eso, no lo hace. Exacto. Y para usted llegar a lo que usted quiere, tiene que pasar por miles de cosas. Tiene que pasar por un proceso muy grande, entonces es importante que uno se vaya relacionando, se vaya empapando, se vaya capacitando. Y de ahí es no solamente ver las clases de la universidad, capacítense en cosas que ustedes saben que les va a servir desde ya, inclusive sin graduarse, y que en una vida profesional o en una vida de negocios va a ser supremamente útil. Lo que dices me parece muy cierto porque en la carrera cuando estábamos en quinto de semestre, un amigo me llevó pues, a un tipo de negocio que él hacía y en ese negocio había un sistema educativo muy fuerte de todo el tema de inteligencia financiera, inteligencia emocional, intelectual. Entonces cuando nosotros comenzamos con ese tema, mi chip cambió y el de él, con decirle que él se salió de la universidad, o sea, él dejó la universidad. Yo sí continué, pero dije como que no, o sea, yo sí quiero ser abogada y obviamente ejercer y todo, pero más que ser abogado, uno tiene que ser ese empresario, crear empresa, buscar, uno no puede depender solamente pues como de la carrera. Y los otros amigos
nos burlaban que nosotros ganando plata en esos eventos, en los libros. Entonces uno se pone a ver, entonces quién era el que tenía la razón o quién era el que estaba loco. A mí me ha favorecido algo, y es que mi familia, o sea, el tema de mi hermano, a mí me ha favorecido mucho eso porque siento que como he tenido esos ejemplos, entonces siempre he dicho como que no, yo sí voy a estudiar mi carrera, pero yo tengo que hacer otras cosas aparte también. Y no solamente aprender algo intelectual, no, es desarrollar habilidades blandas, o sea, es tener buenas relaciones. Yo soy de las que piensa que uno con las relaciones es mejor tener, como dicen por ahí, amigos que plata. Para mí es así. Entonces, bueno, ha sido un trayecto difícil. Aparte empecé pues a trabajar con mi hermano y con el negocio. Entonces yo trabajaba de 7 a 5 con mi hermano y salía a las 5 para el centro al negocio y eso era, mejor dicho, una odisea. Aparte, como te digo, yo vendo el carro y me meto en el negocio. Eso es lo que quería, que te voy a interrumpir, hay un pedacito porque yo quiero que nos cuentes muy digamos, esa caída que has tenido hasta el día de hoy más fuerte, porque nosotros aquí en este espacio asociamos lo que es el camino del patinador parecido al camino del emprendedor, porque sabemos que hay muchos retos, hay curvas, hay caídas, y quiero precisamente que hoy nos cuentes muy bien esa caída que tuviste, que tú dices, me generó un raspón y casi una fractura. No, han sido muchas caídas. En el camino del emprendedor son malas caídas que los resultados. Ya llega el momento en que usted tanto que hace, ¡boom!, tiene el resultado. Pues yo lo veo así. Pero han sido muchas caídas, empezando por esas. Yo empecé, nosotros nos asociamos, una amiga y yo, y el negocio supuestamente nos lo vendió casi en 100 millones. Cuando el negocio en realidad lo terminamos vendiendo en 20, con decirle eso. Entonces yo vendo el carro, invierto en el negocio y sin embargo seguí con el negocio un año como con vamos, y las sociedades no son fáciles y todo es muy complejo y más cuando se trabaja y la otra persona no, entonces uno no ve los resultados, entonces ya llega el momento que dice, no, prefiero como salir de eso, ya lo que se perdió y continuar y empezar sola. Y comienzo sola, pero fue muy duro por lo que yo te digo. ¿Perdiste el dinero? Sí, yo perdí el dinero. No, nosotros las dos lo perdimos. Ay, todo, no. porque es que usted debe comprar algo en 100 millones a venderlo en 20, pues imagínate, es que eso no valía todo. No eso. era el negocio, ustedes lo visionaron diferente, el negocio realmente valía menos. No, ustedes... mucho menos. Ay, Ya la gente cuando nosotros empezamos ahí, no, es que ustedes cómo van a comprar eso tan caro, eso no vale. Pero eso es lo que te digo, la inexperiencia, o sea, y eso que pues yo era abogada y todo, y sin embargo uno en esos temas, ya usted hoy en día usted le pide asesoría para crear una empresa, ya usted la asesora, pero yo ni siquiera tenía las bases para saber si el negocio era viable. O sea, nosotros nos mostraron unos números y creímos que eso era, pero no, eso no era. Es fundamental esa parte porque un negocio y tú lo creas, pero tú no sabes si realmente el negocio va a dar, porque no contamos con un plan financiero, no contamos o vemos y vendemos un producto o un servicio y los costos son más altos y vemos que está entrando un capital, pero realmente no está generando y nos desgastamos y pensamos que es el negocio de la vida. Ahora hay herramientas, ahora hay asesorías, ahora hay mentorías donde te ayudan precisamente a poder crear un negocio que sea rentable. Pues te digo, sinceramente, que yo en estos momentos de mi vida salgo de una mentoría, me meto en la otra y así, mucho conocimiento, porque yo digo que esa es la herramienta, no es el trabajo duro, no, eso es saber bien, porque yo que gano tener 5 o 10 colaboradores y que yo no sepa ni para dónde vamos. Sí. Entonces, uno sí en la vida tiene que invertir, porque eso no es un gasto, es una inversión para su conocimiento y es muy importante las mentorías, el tema de un mentor que tenga resultados, para que eso le ahorre a usted tiempo y dinero, que es lo que la gente, no, es que es muy cara, sí, pero sé cuánto te vas a ahorrar, cuánto tiempo te vas a ahorrar y cuánto dinero también, haciéndolo bien, porque es que uno cáigase, o por mi parte, o sea, es que ha sido muy duro, como te digo, emprender es muy duro, hay veces que uno dice, no quiero más, y vendo eso, y cierro, pero no, uno tiene como una chispita y que no hay que seguir. ¿Cómo has hecho tú para precisamente en esos momentos donde tú dices, tuve una pérdida económica o un hurto, me contabas que has tenido situaciones donde has tenido hurtos grandes, muy cuantiosos, y que uno se levante y uno diga, tengo que seguir, tengo que cumplir pagar obligaciones, tengo que seguir con mi sueño? ¿Cómo le das manejo a esa parte? Ay, sabes que yo ni sé. Yo digo que es como algo interno de que hagámoslo otra vez, porque caerse para levantarse no es caer. Y yo, bueno, ya aprendí, ¿qué lección me deja eso?
Yo siempre soy como que Dios, gracias, o sea, yo no reprocho nada de lo que me pase porque para mí todos son enseñanzas, pero sí es como que, madre, vamos otra vez, empecemos, otra vez. Dani, entonces ahorita estás involucrada en el tema de la tecnología, productos de tecnología, todo lo que tiene que ver celulares, computadores, tú manejas todo ese, has trabajado hasta con oro, con muchas cosas, yo Sí, sé. no, yo la verdad, pues a mí fuerte es la tecnología, es mi negocio, pero o sea, yo hago todo tipo de negocios, que se van en un apartamento, yo tengo un cliente, entonces la ayudo, pero en sí enfocada en ese momento soy en el tema de la tecnología, en el tema de la inteligencia artificial, con tema de mineras de Bitcoin, porque todo el tema me interesa, entonces también como muy dándole muy fuerte a esa parte, y el tema pues de la tecnología, que yo digo que eso es indispensable, indispensable, y obviamente con mi carrera, que es pues ser abogada, pero más enfocada como a la IA legal, los legal tech, pues. Legal tech, qué Entonces importante. es súper importante. Vamos a tener otro episodio en donde nos vas a contar un poquito más de todo ese tema y la importancia del legal tech, que es, yo creo que nos va a, las personas que ven este espacio les va a gustar muchísimo. Sí. Dani, y hay algo que admiro mucho de ti y es esa combinación que tú tienes en tu parte de negocios, profesional, porque tú inclusive, para ti es importante el deporte. Sí, obvio. Y esa es como lograr ese equilibrio. Creo que eres una persona, yo te admiro mucho porque lograr equilibrar la vida personal con la vida de los negocios y la vida profesional no es fácil. De hecho, yo estos días, hace poco, escuché un podcast, y él decía que en la vida no hay un equilibrio. No puede haber un equilibrio, porque si usted, digamos, quiere un equilibrio, entonces tiene que enfocarse en todo como igual. Y hay situaciones o hay ciertas actividades más importantes que las otras. Entonces, no siempre vamos a tener pues como un equilibrio total. Pero lógicamente nosotros hay que trabajar, y ahí es importante trabajar mente, cuerpo y espíritu, porque no solamente entonces vamos a hacer dinero y ya, no. Son muchos factores, porque seamos realistas, el dinero también llega a nosotros según lo que nosotros seamos. Si es una persona que está cerrada, que no se educa, que no hace ejercicio, usted no va a tener éxito, porque el éxito es un resultado de ciertas acciones. Entonces, para usted tener eso, tiene que tomar la decisión de salirse de una zona de confort, que es algo muy complejo, no cualquiera lo hace, y por eso son tan pocas las personas que tienen éxito. Así es, y yo creería también que hay algo, y es que este tema del equilibrio también es un poco subjetivo, porque si nosotros lo vemos desde afuera, uno dice, ay, la vida perfecta, y no. Hay momentos donde nosotros como profesionales o empresarios o dependiendo del rol que desempeñemos, hay días que tú quieres dormir y quieres descansar, necesitas recuperarte, entonces es como el autosabotaje. Yo, ¿por qué no fui hoy a la oficina? ¿Por qué no fui a entrenar? Y a veces necesitas esos espacios de recuperación, hasta llorar quizás. A mí me ha pasado. Una vez al mes. Total, una vez al mes. Yo una vez al mes me pego mi llorar. Yo también. O sea, yo soy de madre, porque es que es duro. Sí, o sea, es duro. Yo a veces digo, mejor prefiero ser, o sea, hijo de madre, ¿será que me voy un empleado? Exacto, es verdad, que uno quiere tomar la decisión, más bien, no, yo voy a tirar la toalla y me voy a conseguir un trabajo, una empresa y me quito todos estos problemas. De 7 a 5 ya, no, ya, también es 24/7. Sí. No, la responsabilidad que tienes frente a los demás, frente a los acreedores, frente a los empleados, frente a a tu familia. A mi familia, a las personas que el espacio, pagar una renta, son muchas cosas. Eso no es para cualquiera, pero uno tiene que arriesgarse y ser valiente. Uno tiene que ser valiente, porque si ustedes quieren, si las personas, yo no hablo desde el éxito porque no lo tengo, pero tengo un proceso, y el proceso ha aprendido eso, de que si queremos resultados diferentes tenemos que hacer cosas diferentes. Excelente. Y si no, no vamos a tener éxito. Reconocer nuestra condición humana, eso nos ayuda a crecer muchísimo. Total, muchísimo. Y lo que tú dices es que somos seres humanos, no siempre vamos a estar bien. Hay veces que no queremos hacer nada, pero yo soy como que, ay, pero hagámosle. Venga, sí, es que es más difícil, o sé qué hace, porque hay veces es necesario usted, bueno, se queda y descansa, pero hay veces es más difícil cuando usted se queda, que usted ahí con ese cargo todo el tiempo, que usted ya esfuerza y levanta y me mete el agua fría y adiós. Exacto, entonces es darse ese espacio, pero también reaccionar, y decir, no me puedo quedar acá, porque por ahí empieza a atacarlo a uno la pereza y realmente el desánimo, que es lo que hace que uno pueda fracasar. Esta charla estuvo espectacular, muy enriquecedora, aprendí muchísimo de ti. Y vamos ahora a preguntarte si vas a aceptar el reto que tenemos en este espacio para nuestros invitados. Todo sí. Ay.
Dani, el reto es subirse a unos patines, porque como sabemos que lo hemos asociado, el camino del patinador con el emprendedor, pues ese reto tú lo aceptas, vamos entonces a montarnos a unos patines. Bueno, y nos encontramos aquí listos para iniciar el reto con nuestra invitada Daniela. Daniela ya tiene puestos sus patines, ¿cómo te sientes? Me siento con mucho miedo, pero como en la vida y en los negocios, arriesgándome a todo. Así es, y yo sé que una de tus características es el riesgo, como negociante, como emprendedora, como empresaria, como, mejor dicho, y creo que los patines no es la excepción. No, y es que tiene que ser así, si no tomamos riesgos, entonces nunca crecemos, nunca sabemos si nos va bien, nos va mal. Así es como recuerdo un negocio que tú tuviste, Dani, de motos, que fue un reto muy, muy difícil en tu vida, pero que lograste escalar fuerte y sin embargo te tocó tomar decisiones. No de tanto. Sí. No, se creció con mucho miedo, lógicamente, pero tampoco terminó bien. Creció, hubo un momento que creció y después también, como en la vida, sube y volvió a bajar. Y Así es. tomar decisiones y seguir avanzando, pero sin embargo, hay que continuar. Así es. Como están errores, ya hay que continuar. Dani, vamos a iniciar nuestros primeros pasos en patines. Vamos a tratar de tener una posición con las rodillas un poco flexionadas para evitar, digamos, una caída y poder maniobrar, ¿cierto? No estar rectos del todo. La posición, como siempre, tratar uno de sacar un poco los glúteos. Eso, así, súper bien. No, súper bien, súper bien. Eso, así. Sí, pues eso es lo ideal, pero mientras tú ya le coges un poquito más de práctica a los patines, eso. Bueno, Dani, ¿cuál ha sido como la decisión más difícil que has tomado en el mundo de los negocios, de todos los que has manejado? Yo creo que la decisión más difícil siempre va a ser cerrar. Tomar la decisión de cerrar si el negocio no funciona. Llenarse de valentía y decir no, vamos con otro intento, otra cosa. Para mí eso ha sido lo más difícil porque es algo muy frustrante, pues nadie quiere perder. Así es, Dani. Bueno, Dani, esto ha sido súper divertido. De verdad que, Dani, te admiro muchísimo, no solo en los negocios, lo has hecho demasiado bien y creo que has superado el reto. Dani, cuéntanos cómo fue tu experiencia de montarte por primera vez en unos patines. Te cuento que cuando era pequeña no me daba miedo, o sea, lo hacía sin mente, pero en esos momentos, mejor dicho, cuando me los puse y me paré llena de miedo. Pero sin embargo, decidí hacerlo. Montar en patines es como la vida, con los negocios. Hay que tomar la decisión y hay que arriesgarse. Te felicito, Dani. Te sigo deseando muchísimos éxitos en tus negocios y ustedes estén muy atentos porque el próximo en subirse a estos patines puede ser tú. Gracias por quedarte hasta el final. Soy Evelyn Castañeda y no te pierdas nuestro próximo episodio.